Bien, buenas tardes a todos y todas. Hay un beso a mi amiga Valeria, Besos, que está en Minas besos. Gerais en este momento. Y bienvenidos, bienvenidas, saludos y cariños para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro quinto webinario, así que voy a darle el pase a Jimena Reyes, profesora de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la USACH, quien va a moderar nuestro encuentro del día de hoy. Así que dejo a Jimena con ustedes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder ofrecer este quinto conversatorio de estrategias para la enseñanza de la escuela básica que organiza la Universidad de Santiago a través de su Escuela de Educación General Básica. Hoy día tenemos dos grandes invitadas que nos van a compartir sus experiencias pedagógicas, tanto en la escuela como a través de sus investigaciones en el área del patrimonio cultural en la sala de clase. Vamos a dejar con ustedes a Lidia Rivera Urbina, profesora de Historia y Geografía, magíster en Desarrollo Curricular y Proyecto Educativo, especialista en evaluación. Después de que nuestras dos expositoras hayan realizado sus ponencias, vamos a hacer una ronda de preguntas que ustedes pueden ir compartiendo en el chat durante las presentaciones y al final de estas las vamos a leer y compartir con ellas para poder crear una conversación y un espacio dinámico y entretenido que todos nos pueda ser útil. Adelante Lidia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y te dejamos para que nos puedas hacer tu presentación. Ahí estoy. Buenas tardes. Yo quisiera también aclarar que soy profesora del taller de patrimonio del Liceo 1 y que esa es mi máxima parte de la exposición, así que es parte importante. También aquí hay trabajo de los estudiantes de la Universidad Cardenal Silva Enrique, que también han hecho parte de las actividades que voy a presentar. Y ahí sí, ¿se está viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, Lidia, se ve muy bien. Ya. Entonces, la actividad inicial era que reflexionemos en realidad a una pregunta: ¿para qué enseñamos patrimonio? ¿Ya? ¿Para qué enseñamos algo que parece que hay que conservar, que hay que mantener intacto? ¿Para qué estamos enseñando eso? Entonces, después de esa reflexión, eh, de saber para qué estamos enseñando esta palabra que nos va a salir harto en esta presentación, que es la de patrimonio, vamos a leer la primera, que es la definición que tiene patrimonio de la DIVAM, para saber de qué estamos hablando en general. Entonces dice: el patrimonio cultural es el conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a las que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificado de una época a otra o de una generación a la siguiente. Así, un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural o deja de serlo mediante un proceso y o cuando alguien, un individuo o colectividad, afirma una nueva condición. Entonces, esta definición de patrimonio, que es la que ustedes también encuentran en los textos escolares, en los textos que da el ministerio, es como nuestra definición oficial y apunta principalmente a la imagen que tenemos al lado. Si cuando yo les digo que piensan en patrimonio, seguramente ustedes piensan en su cabecita, ya sea paisajes que están, ¿no es cierto?, declarados como tales, o también
¿no es cierto?, construcciones, monumentos, y aquí están como nuestro patrimonio de la humanidad, los oficialmente, que quizás ustedes pueden reconocer. ¿Ya? El de arriba, ¿no es cierto?, ahí las salitreras, Humberston y Santa Laura. Este es el camino del Inca, que nosotros los chilenos no lo tenemos muy internalizado, que es parte de nuestro patrimonio. Esto, bueno, es Valparaíso, quizás este lo reconocieron primero, eso es Sewell, y la de abajo, a pesar que no se nota tanto, pero eran las iglesias, perdón, las iglesias de Chiloé, ¿ya? A esa se refiere. Pero esta idea de patrimonio ha ido mutando y se le han ido dando distintos significados y sobre todo agregando a esta idea de que tenemos que conservar. Entonces, el patrimonio se ha agregado lo que es patrimonio etnográfico, el patrimonio industrial, el de las artes de la representación, y también la idea de que hay patrimonio como sistemas filosóficos y espirituales. Pero aquí quiero dar énfasis a cómo ha ido dando vuelta, ha ido mutando esta idea sobre el patrimonio, que no es algo estático, no es lo que mirábamos en la figura anterior, en la imagen anterior, que eran paisajes así tan bonitos, construcciones viejitas que se mantienen, sino que, y gracias, ¿no es cierto?, a esta nueva conceptualización, el patrimonio ahora es algo más dinámico. Entonces yo puse esa fotografía, esa imagen, porque aquí no es esas son, ¿no es cierto?, las artesanas de Rari, con crin, ¿no es cierto?, hacen su artesanía, pero no es este objeto el que es parte del patrimonio, sino que va a ser, y vamos a entender como patrimonio, cómo aprendió ella a tejer, cómo va a transmitir esa cultura, cómo va, ¿cuánto se llama?, qué clima se hace cuando ella, ¿no es cierto?, entra, sabe el tejido, se lo enseña a otra persona. Entonces eso es lo que vamos a ir entendiendo hoy día por patrimonio. Y aquí tenemos, ¿y para qué nos sirve esto? Y quise poner esta fotografía, esta imagen que es bien sentida para los que hablamos ahí de este patrimonio nuevo. Esta imagen se refiere a no sé si ustedes la vieron, ella es la Machi Francisca Rinconado, que ella quiso hablar con el Papa cuando fue a Temuco, y los carabineros la detienen y le dicen que quién es ella como para venir a hablar con el Papa. Y ella le dice, yo soy una autoridad en mi tierra. No, el Papa no es la autoridad aquí yo soy una autoridad en mi tierra. Y los carabineros, entre que se ríen y le dicen, ¿sabe qué? Saque número casi. Si nosotros entendiéramos el patrimonio de otra manera, ella tendría que haber estado sentada al lado del Papa, ¿ya? En esa misma comprensión de lo que para nosotros es el patrimonio de nuestros sistemas filosóficos y espirituales, ¿ya? Entonces, esa es una resignificación que le estamos dando al concepto de patrimonio, esta idea de que estas dos personas que están aquí, ninguna está por sobre la otra, ninguna es más autoridad que la otra, sino que en este pueblo chileno, en esta cultura chilena, la debiéramos sentir, ¿no es cierto?, en común. Entonces, se quedó pegado. A ver, por favor. Se quedó pegado. A ver, vamos a esperar un poquito. Entonces, en la siguiente imagen que les quería poner, de todas maneras se las cuento, lo que en la imagen siguiente es todo este cuestionamiento, ¿no es cierto?, esta situación que pasó con el estallido social cuando se rompieron las estatuas. A muchos los monumentos, ¿no es cierto?, o se quemaron, ¿no es cierto?, edificios y cosas que sentíamos mucho como ciudadanos, sentíamos mucho como parte de una sociedad, que compartimos como una sociedad. Pero ¿qué pasaba con eso? Cuando se rompen estas estatuas, cuando se les da, ¿no es cierto?, el concepto de patrimonio es muy complejo. Entonces, ese que no se sentía representado, ¿tiene el derecho a ir a romper la estatua y ponerla de otra manera? Bueno, todo eso lo recoge el concepto de patrimonio hoy día,
hoy día, por eso los quiero sacar de ese patrimonio solamente de paisaje, de música, de monumentos, los quiero sacar de esa idea de patrimonio y llevarlos a esta otra idea para llegar a una didáctica del patrimonio. Oye, disculpen, voy a tener que cerrar porque quedo pegado. Ahí se despegó. Ahí se despegó. Entonces, aquí es donde les decía que el patrimonio es un proceso social permanente, complejo, y hay que tomarlo desde ahí para hacer didáctica. Porque si lo tomamos de esta cosa como de la pantalla y la televisión, no estamos bien. ¿ya? Hay que verlo desde esta situación compleja. Entonces, les presentaba esa imagen de Menéndez, este señor, ¿no es cierto?, el rey de la Patagonia, que fue sacado su busto, ¿no es cierto?, sacada su estatua y puesta ni más ni menos bajo el pie de los indios del pueblo indígena, ¿no es cierto?, que fue destruido por la colonización de la apropiación económica de Menéndez. Entonces, esto ya en sí, a pesar de que uno dicen, destruyeron una estatua, rayaron un monumento, así puede ser así de sentido, que también está bien sentirlo así, pero estamos frente a una resignificación de lo que vamos a valorar nosotros como sociedad, en este caso ahí de Punta Arenas, chilena. Por eso esta imagen así como tan potente. Ya. Entonces, ahora ya conversado esta situación de patrimonio, cómo va ido cambiando, quiero que veamos esa pirámide, que es la pirámide que nosotros siempre nos muestran y nos dicen esto es, y siempre nos quedamos por acá arriba. A lo más bajamos a ir a demostrar. Entonces, ahora ya hablando de la didáctica del patrimonio, que implica una utilización metodológica donde el alumno principalmente participe, reflexione, sea parte, aquí tiene un dejo constructivista y de Vygotsky, ¿no es cierto?, que sea parte de la construcción de su aprendizaje, de salir de este escuchar, leer y mirar audiovisuales, porque el patrimonio, ¿cómo se pasa? Principalmente, yo muestro una imagen de la cueca, muestro una imagen de los chilotes, y eso es aquí. Nos quedamos acá cuando queremos que el alumno realmente aprenda de patrimonio y aprenda de historia es con este método, ¿no es cierto?, donde tenemos que ir un poquito más acá, a demostrar, a argumentar, a realizar práctica, en el fondo donde él sea el protagonista. Y para eso yo busqué algunas actividades que incluso salen en los libros de texto, en segundo básico, ¿no es cierto?, donde está la unidad de patrimonio. Ya después, en tercero, en cuarto, se ve más como legado de las culturas occidentales, ¿no es cierto?, griega, romana, pero también se habla en el fondo de patrimonio. ¿Y cuáles son las actividades? Las actividades es este mapa conceptual y llenarlo, ¿no es cierto? La actividad es esta guía de tradiciones y costumbres, y ahí se ponen fiestas, bailes, ¿no es cierto? Se tiene que poner el recorte, y uno cree que porque está recortando el niño está haciendo una actividad participativa. Y la verdad que no, porque nos estamos quedando siempre en el reconocer, estamos quedándonos solamente en el saber el concepto, como es en este de acá. Entonces, aquí en las estrategias cognitivas y metacognitivas, yo los invito a que pasemos de las estrategias meramente cognitivas, que son tareas intelectuales, ¿no es cierto?, a que pasemos a tareas metacognitivas, donde el alumno, donde el estudiante sea capaz de pensar sobre sus propios conocimientos, ¿ya? Y sobre todo reflexionar. Acá yo los invito a pensar que el patrimonio tiene una profunda relación con la dimensión humana, y cuando enseñamos sobre patrimonio y no tomamos esa dimensión humana, no estamos enseñando patrimonio, ya no estamos haciendo una didáctica del patrimonio, ¿ya? En la valoración también que se acerque, como ya les decía, la metacognición,
Ya. Y aquí yo tomo de Fontal, que son unos españoles, Olivares, que son los que más, yo creo, o los que yo más me he preocupado de conocer en la didáctica del patrimonio. Eh, Esta cuadrícula que ellos tienen son categorías, ¿no es cierto?, para pensar sobre el patrimonio. Ahí. Conocer, comprender, valorizar, sensibilizar, preservar, disfrutar, transmitir, sociabilizar e identizar. Identizar es una palabra medio extraña, cuando la hemos tocado con los niños, ha sido una palabra medio extraña, pero en el fondo la identización, ¿no es cierto?, es la comprensión de uno mismo, es por qué yo veo eso, qué veo atrás de lo que estoy mirando, y ahí les voy a mostrar más adelante unas actividades que se han hecho con esta plantilla. Esta es la plantilla que ellos proponen, pero la verdad es que uno la va adecuando sobre todo a los niños más pequeños, a los niños más grandes, y esta plantilla, cuando uno la presenta, ¿no es cierto?, o cuando uno presenta que, que se puede trabajar con estas preguntas frente al objeto, frente al baile, frente a la receta, frente a cualquier elemento que nosotros estemos estudiando como patrimonial, se puede trabajar en forma oral, en forma escrita, pero en el fondo lo que queremos hacer es que los alumnos, los estudiantes, se pregunten sobre la puesta en valor, sobre qué me identifica a mí con eso que estoy mirando, cómo lo disfruto más, qué tengo que hacer para cuidarlo, ¿ya? Porque si yo le digo al alumno, ¿sabe? Mire, estas son las iglesias de Chiloé, tiene que cuidarlas, preservarlas y que sigan para las generaciones siguientes, eso entra 5 minutos y sale en la siguiente hora, en la siguiente hora de lenguaje. Entonces, porque tienen siempre mucho lenguaje. Entonces, cuando yo les digo, mira, escoge algo tú y ve por qué hay que guardarlo, por qué hay que entenderlo, es distinto cuando ya le presente después las iglesias, cuando ya les presente una leyenda, cuando les presente otras cosas patrimoniales. Entonces, aquí les quería presentar actividades donde se han aplicado esta metodología. Entonces, esto es con un niño de séptimo que le pedimos, ¿no es cierto?, antes de empezar su trabajo sobre patrimonio, sobre que debemos, ¿no es cierto?, rescatar de nuestro patrimonio, tenían que buscar un objeto en su familia para que trabajar esta plantilla que yo les presentaba. Fíjense que está trabajada mucho más chiquitita, mucho más pequeña, y esto también otros alumnos lo hicieron con recetas de cocina de la familia. ¿Qué receta guardaban o qué receta se hacía, ¿no es cierto?, qué plato de comida se hacía desde mucho tiempo atrás en la familia, ¿ya? Entonces, acá este chico presentó, este es no sé lo que es, es como para guardar llaves y la correspondencia. Esto era para cuando se llegaban las cartas, ¿ya? Como una especie de ahí para guardar cartas y ahí se cuelgan las llaves. Entonces, este niño lo primero que vio en la identización, que a uno le explica lo que es, ¿no es cierto?, lo conversa, y lo que dice es porque lo pintó mi abuela, ¿ya? Porque es bueno su uso, ¿no es cierto?, porque es muy práctico. Este niño es muy práctico, entonces le gustan las cosas prácticas. Entonces a ese niño después no hay que explicarle más de por qué hay que conservar algo, que hay que valorar algo, porque tiene un pasado, porque lo pintó alguien que es significativo para alguien, ¿no es cierto? Porque ese niño ya lo vivió con rescatar este patrimonio de su familia. Cuidado, dice que no se caiga, que no se llene de polvo, ¿ya? Eso. ¿Cómo lo disfruta? Disfrute, porque es bonito y porque es útil. Lo que más le gustaba era que era útil, ¿ya? Conocimiento, y aquí viene la parte conceptualizadora, ¿no es cierto? Dice, es cultural, ¿qué más dice? Es tangible,
es un bien mueble, que en el fondo es este concepto, ¿no es cierto?, de cómo es el patrimonio, si es cultural, si es inmueble, etc. Entonces él eso lo aplica en esto. En el conocimiento, en el reconocer, aquí hace una descripción que es de madera, que le ponen llaves, que está pintado, que eso le gusta, porque ya nadie más pinta en la familia así. Entonces eso se va a ir perdiendo. Y la transmisión ahí dice por qué se va a ir perdiendo, porque es bonito. Entonces, después de hacer este ejercicio, yo puedo ir haciendo otros ejercicios con patrimonio ya más reconocible para toda la sociedad. Aquí viene otro ejemplo. Este es un ejemplo ya del taller del Liceo 1, por eso yo pedía que lo nombraran, que eran los mitos de los liceos. Este ejercicio lo puede hacer en cualquier escuela, en cualquier colegio. Díganme en qué colegio de monja no estaba el mito de la monja sin cabeza. ¿Ya? Aquí estaba el mito de la niña que se había ahogado en una piscina. Entonces, después de esto, en que yo reconozco mis propios mitos en mi escuela, puedo entrar a reconocer mitos y leyendas de todas partes, ¿ya? Que es la típica que nosotros pasamos, la de Chiloé, pero qué lejos está Chiloé cuando yo puedo reconocer en mi propia escuela estos mitos, estas leyendas. Acá es otra de actividad que también es muy interesante de realizar, porque esta se hace ya más en base a la ¿no es cierto?, metodología de proyecto. Entonces, el proyecto era, el producto final era un desfile de uniformes antiguos, pero que detrás de este desfile está la investigación, ¿no es cierto? Está el poner en actividad una serie de cosas, desde que quién pone la alfombra, quién hace el guión, quién está leyendo, ¿no es cierto? Es un conjunto en que yo puedo colocar mucho, ¿no es cierto?, muchas habilidades en juego. Y estos son los antiguos uniformes del liceo número 1. Pensemos que el liceo es muy antiguo, pero las otras escuelas, los liceos, pueden hacerlo ya sean uniformes de Chile, uniformes de su propia escuela, que van cambiando los buzos, y también, ¿no es cierto?, cómo se van. Que aquí miren, por ejemplo, esta niña representaba los años 70, que eran muy cortísimos los jumpers, ellas se quedaron impactadas, decía que iban a estar todas expulsadas, ni siquiera lo acortó tanto. Y esta niña de los años 80, que es el mismo uniforme, pero fíjense que va mucho más abajo. Y ahí hay una explicación de contexto. Aprendimos, por ejemplo, que los uniformes, que quizás todavía los pueden ver y lo pueden traer a colación a su clase, porque ven mucho anime, ¿no es cierto? Series de bonitos japoneses, como les decía, bueno, y todavía usan uniformes de marinero, y es porque se usaron, ya que la inglesa era la que prestaba los uniformes, prestó como el modelo. Entonces, hasta el día de hoy, los primeros uniformes, y hasta el día de hoy, en Japón, siguen siendo uniformes de marineros ingleses, ¿ya? Entonces, aquí la investigación, la puesta en escena que hay detrás es inmensa, ¿ya? Y esto es también parte de nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Nuestros usos, vestidos, se puede ver. Esta es otra actividad que se llamó recreo patrimonial, y esta tiene que ver con el patrimonio de lo intangible, que fue un día del patrimonio que se propuso como objetivo ver el patrimonio intangible. Qué difícil ver algo, ¿no es cierto?, que no se puede tocar, que no se puede como así con las manos. No es el muro, no es la receta de comida, ¿no es cierto? Y acá el taller de patrimonio del liceo propuso este recreo con los antiguos juegos. Y fue, primero que nada, fue un éxito de las niñas. Uno siempre pide 15 minutos directora, 15 minutos inspectora, y mentira, sé que nos quedamos mucho rato, porque fue un éxito el hacer jugar de nuevo a las niñas. A las niñas le hicimos jugar al luche, jugaron, ¿no es cierto?, a la cuerda, jugaron, ¿no es cierto?, este juego de las redes, y también aquí hay una investigación atrás
de dónde salía. Por ejemplo, supimos que este del juego de las redes, este que se va con las manos sacando, eran juegos de pescadores, de pueblos pescadores. Entonces, este fue un recreo patrimonial donde hicimos partícipe a todo un liceo de este patrimonio intangible. Y esto es como el sumum, esto es como el sumum de lo resignificado que se lleva así como a la vena esta resignificación. Y esta es una intervención que hizo también el taller de patrimonio en el museo. Y yo quiero agradecer también al Museo Pedagógico, donde se hizo esta intervención, que también cree en esta idea de que el patrimonio va mutando, va cambiando, y es el significado que cada uno le da, el que va haciéndolo valer como patrimonio. Entonces acá nosotros, el taller, ¿no es cierto?, las chiquillas intervinieron, este museo que es muy serio, que ustedes lo pueden ver en esta, ¿no es cierto?, del medio, en esta, ahí lo voy a correr, en esta fotografía del medio, ¿no es cierto?, que es un museo serio, con galerías, con vitrinas, y lo que nos permitió hacer el museo es intervenir esas galerías, esas vitrinas, con lo propio del liceo. Esta fue una muy rica experiencia donde si habían insignias, si habían como aquí elementos, ¿no es cierto? Nosotros trajimos de nuestro liceo cosas que pudieran enriquecer esa vitrina. Y en esta imagen de acá, si habían libros antiguos, nosotros trajimos nuestros libros antiguos, pusimos las notas de Michelle Bachelet, por eso salimos, ¿no es cierto?, en las noticias, porque Michelle Bachelet estudió en nuestro liceo, entonces todos querían ver sus notas, pero esto es como la máxima expresión de esta idea de que el patrimonio lo construimos nosotros, tenemos que buscar metodologías participativas, no importa que rompamos esquemas, no importa que nos demoremos un poquito más, pero aunque nos demoremos un poquito más con este tipo de actividades, es algo que queda mucho más aprendido, es mucho más significativo para los estudiantes no estudiar un patrimonio lejano, ¿ya? Que eso queda siempre eso, lejano, sino que hacer parte de mí el patrimonio, parte de cada uno. Esa es mi presentación. Espero ahí las preguntas de ustedes. ¿Ya? Lidia, muchas gracias. Antes que nada, pedirte disculpas por no haber nombrado el Liceo 1, que para mí es muy importante, pues soy exalumna del colegio, por lo tanto el uniforme del año 80 lo representa, lamentablemente lo usé por años, yo creo que muchas de nosotros también. Claro, y mi colegio, así que perdona porque igual era muy importante haberlo nombrado. Sí. Y también agradecerte por la presentación, por todo lo que nos abriste un poco los ojos de cuál es la nueva mirada de este patrimonio, de no quedarse con el patrimonio y la imagen que uno siempre tiene, de un patrimonio estático, sino que un patrimonio movible, un patrimonio experimental, social, complejo. Qué interesante las didácticas que acabas de compartir, que son muy innovadoras, que tienen que ver con la experiencia, con el experimentar el patrimonio, con vivirlo, salir de estos libros, textos y de recortes, sino que ir a vivir el patrimonio, reconocerlo, y de esta forma el aprendizaje se hace mucho más significativo y mucho más cercano y por supuesto permanente y duradero en el tiempo. Vamos a dejar esta presentación hasta el final para volver a hacer las preguntas que puedan ir apareciendo en el chat, y vamos a invitar desde España a Daniela de Rosas Contreras, doctora en educación, máster en didácticas específicas para aulas, museos y espacios naturales, especialista en didáctica y educación de museos. Bienvenida Daniela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a dejarte la exposición para ti, abiertos los micrófonos para ti, Vale. y vamos a estar muy atentos a lo que tú tengas que contarnos. A ver, no sé. Estoy tratando de compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Yo todavía, ahí sí, ahí se está viendo. A ver si se puede agrandar.
Bueno, para esta presentación he repartido la disertación en 3 partes. La primera parte hablaremos del marco teórico, cómo se constituye el museo como una institución educativa. En la segunda parte daré algunas pautas que me parecen relevantes para organizar una visita a un museo. Y la tercera parte estará dedicada como a los museos virtuales, ya que es un tema que ahora con la pandemia es de especial relevancia para todos los profesores. Bien. Para hablar del museo como una institución educativa, lo primero que tendríamos que hacer es remitirnos a los orígenes del museo en la historia occidental. El museo, la primera vez que surgen instituciones que podríamos identificar como tales, es durante la antigua Grecia, el museión en la Casa de las Musas. Posteriormente, durante la Edad Media, estos espacios son asumidos como rol de museo, es asumido por la Iglesia, que tiene un rol adoctrinante en la sociedad y por lo tanto utiliza las reliquias para hacer una pedagogía católica. Luego, durante el Renacimiento, encontramos las cámaras de maravillas o gabinetes de curiosidades, que eran colecciones privadas a partir de viajes, donde la gente iba recolectando objetos que les parecían curiosos, y eran más que nada sitios expositivos para una élite, lugares, por supuesto, privados, a los cuales el gran general público no tenía acceso. Es a partir de la Revolución Francesa cuando estas instituciones, que son colecciones reales o particulares, se abren a un público general, pero no hay un desarrollo pedagógico hasta la primera Revolución Industrial, cuando ya hay un desarrollo pedagógico dentro del museo y surgen instituciones que son especialmente dirigidas hacia la educación, como por ejemplo los ecomuseos, que son espacios donde eran museos interactivos, donde por supuesto la gente podía interactuar con la colección del museo. En esta parte, bueno, he puesto aquí algunas fotos anteriormente también de los distintos tipos de museos. Estos son museos, ecomuseos, que este es el primero, el Descansen, y este es otro museo que está en Guinea. Bien, junto con estos museos que son interactivos y pedagógicos, surge también un interés por la mediación cultural. Los mediadores culturales o educadores de museos sería una especie de profesores que están dedicados directamente a tratar las colecciones de estos espacios, son especialistas en las colecciones, y surgen también otras herramientas para ayudarnos en la pedagogía de los museos, como por ejemplo las cartelas, que es la que vemos aquí. No sé si se ve el cursor cuando lo muevo aquí encima de la presentación. ¿Sí? Vale. Las cartelas donde estaría el nombre del autor de la obra, donde estaría el materiales con los que se ha hecho, el año, etcétera, etcétera. Otros elementos que podemos encontrar hoy en día en los museos para ayudarnos, además para mediar con la obra, son las audioguías. También en este momento encontramos videoguías, aunque con ese tema hay alguna disyuntiva, porque mucha gente considera que las videoguías distraen más que ayudan a entender la colección. Y lo que está ahora siendo muy puntero en educación en museos es lo que encontramos aquí abajo, que son maletas pedagógicas o didácticas, donde directamente el museo ofrece réplicas de sus obras más importantes y las pone a disposición del público para tocar, experimentar con ellas. Esto sobre todo se lleva a los museos más de Estados Unidos o países anglosajones. Bien, he querido ir un poco rápido en esta parte, porque para no detenerme tanto en lo de la historia, pero me parecía interesante también hablar un poco de cómo es que el museo está institucionalizado hoy en día, y es que hoy en día tenemos el Consejo Internacional de Museos, ICOM, que es una institución que pertenece a la UNESCO desde 1946, y que es la encargada de definir las actuaciones y tiene un decálogo de cómo deberían ser los museos, tanto en su definición como en sus funciones. Bien, entonces la última definición es la definición del año 2017, aunque en el 2019 también se reunieron, pero esa definición no fue aceptada, por lo tanto la del 2017 sigue siendo la definición más actualizada. Y la definición sería
Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Esta definición, con aquí mi profesora presente, la estuvimos analizando y efectivamente lo más interesante de esta definición es que el museo es una institución que nace con el fin de estar al servicio de la sociedad y ser una entidad educativa. Si bien es cierto, ya hablaremos más adelante, que hay muchos museos que están más interesados en la conservación de sus piezas que en tener realmente un fin educativo como tal. Bien, luego también quería comentar que los museos hoy en día, sobre todo los museos que están más interesados en la parte educativa, como por ejemplo el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tienen como principios ceñirse a fundamentos pedagógicos como por ejemplo el Learning by Doing de Dewey o también las inteligencias múltiples de Gardner, porque el interés de los museos es que cada alumno adquiera a su propio ritmo aprendizajes que les sean significativos. ¿Bien? Bueno, esa parte quería, como es teórica, quería pasarle un poco más rápido. Y ahora iremos a la parte que es cómo realizar una visita a un museo. Bien, este es uno de los puntos más relevantes porque, como hemos dicho, los museos se supone que deberían ser instituciones que están al servicio de la sociedad y su desarrollo y son entidades educativas. Por lo tanto, los museos tienen un interés particular, como comentaba también Lidia anteriormente en su presentación, porque los museos constituyen fuentes primarias del patrimonio. Es allí donde encontramos las piezas que son verdaderas, ¿no? Que son materiales, y que los alumnos pueden visualizar que efectivamente lo que les estamos contando en el aula de clases también es algo práctico, no solamente algo teórico. Y por lo tanto, para mí, el problema es que muchos profesores se quedan... ¿Se escucha? Me sale aquí un mensaje de que no tengo audio. ¿Sí? Vale. Que muchos profesores no utilizan el museo de manera muy didáctica y se queda como una visita aislada, colgada de la programación curricular, sin ser una visita significativa que realmente se pueda aportar a sus clases. Por lo tanto, creo que es fundamental que entendamos que el museo no es un sustituto de la escuela y no debería quedar como una visita aislada, colgada de nuestras clases, como una salida que hacemos al centro de museo simplemente, sino que realmente integral a nuestras clases. Y para ello es importante que organicemos una visita en base a la programación curricular. Sé que es complicado porque muchas veces programar una visita a un museo puede quedarse colgado de nuestras clases y va a ser asincrónica a lo que estemos pasando en el colegio en ese momento. Pero creo que es importante poder tomar esta oportunidad para hacerla parte de nuestra programación. Por lo tanto, la primera parte de cómo organizar una visita al museo es elegir el museo. Y para ello sería importante preguntarse, ¿para qué quiero visitar este museo? ¿Cómo va a enriquecer este museo, la visita a este museo a mis alumnos? ¿Y qué objetivos educativos busco cubrir con esta visita? En este sentido, es importante que los profesores escuchen a los alumnos y vean cuáles son sus intereses, además de, por supuesto, la programación curricular, lo que pueda ser útil de esa visita, y ver de qué se trata el museo. Y esto lo digo porque en mi práctica como mediadora cultural me he dado cuenta que muchos profesores utilizan el museo, pero no tienen un conocimiento real de lo que pueden encontrar allí, y por lo tanto esa visita se va a quedar un poco colgada. Por lo tanto, sería importante que el profesor conociese las herramientas, las colecciones del museo y viese cuáles son las opciones que tiene a su disposición. Entonces, muchas veces los museos van a ofrecer una visita con un taller posterior que va a tener que ver con lo que los niños van a descubrir en ese itinerario. También el profesor puede contar con dossier adaptados explicativos que van a hablar de la información que tienen allí para que ellos puedan ya también ir desarrollando una visita. Entonces, cuando ya planifiquemos qué visita es la que queremos, también tendremos que ver si nos interesa conocer todo el museo o solamente una parte del museo.
porque puede ser bastante agotador según la edad que tengan los niños visitar un museo entero si realmente quizá nos interesa visitar un par de salas. Posteriormente, tendríamos que adaptar la visita a la programación curricular y crear algunas actividades desencadenantes. Como he comentado, el problema principal de adaptar la visita a la programación curricular es que muchas veces estas visitas se quedan colgadas y no tienen que ver porque, por supuesto, no hemos conseguido una hora al museo justamente cuando estamos viendo un contenido. Pero eso se puede subsanar haciendo actividades desencadenantes, que además serán actividades que nos ayudarán a conectar con el museo, con la colección del museo, y que los niños ya empiecen a fomentar curiosidad por ir a ese sitio, que sea un sitio nuevo, diferente. Y para ello encontramos los recursos web del museo, ahí podemos encontrar alguna información sobre de qué se trata el museo. Luego les mostraré algunos ejemplos prácticos de las páginas web de los museos para que veamos lo que podemos encontrar allí y utilizar este material que podemos encontrar allí para desarrollar una actividad previa a la visita. Bien, también es importante que los alumnos se sientan parte de que están formando parte de esto y que es importante. Y en estas actividades desencadenantes también podemos aprovechar para comentarles la actitud que los niños tienen que tomar en el museo. Por ejemplo, podemos decirle que es un lugar en donde no se puede correr, donde no se puede tocar si es que no nos autorizan previamente, porque como docentes no solamente estamos enseñando contenidos, sino que también lo que estamos enseñando son competencias, otras habilidades. Bien. Durante la visita, los alumnos tienen que, si son muy pequeños, por supuesto, tendremos que formar grupos, y si son, lo que más se recomienda es que los alumnos vayan en parejas o tríos que ya haya estipulado previamente el profesor, para que en la visita funcionen como reguladores unos de otros. Durante la visita, además, vamos a explicarles que son objetos delicados, como he comentado, que no se puede correr, a menos que sea, por ejemplo, un museo interactivo. En ese caso, obviamente que los niños van a tener oportunidad de tocar y manipular algunos objetos. También es importante que recordemos las actividades que hemos hecho previamente a la visita al museo para que los alumnos sepan en qué objetos se tienen que fijar, qué contenidos son los que deberían tener presentes durante esta visita. Y por último, motivar la participación al taller posterior que seguramente el museo nos vaya a ofrecer. Tenemos la opción también, por supuesto, de hacer nosotros la visita, porque hay muchos museos que no cuentan con educadores como tal y son voluntarios, y en ese caso yo recomendaría que fuese el profesor el que se dedicase a hacer la visita guiada. Pero por lo general sí que hay para escolares hay una oferta educativa bastante amplia. Posteriormente a la visita, sería interesante hacer una actividad de cierre para que la visita quedara bien redondita y ya tuviésemos una manera de hacer significativo este conocimiento y sellarlo, ¿verdad? Por lo tanto, tendría que ser una actividad que fuese diferente a la que hemos hecho para desencadenar la curiosidad de los niños y que fuese diferente también a la que hicieron en el taller. Puede ser una actividad práctica, y también podríamos aprovechar para mostrarles las fotos que hemos hecho, si es que hemos hecho alguna foto, y reforzar las actitudes positivas que los niños hayan tenido ese día dentro del museo. Por ejemplo, si desarrollásemos un aprendizaje basado en proyectos, este sería el momento ideal para dar un final a esa actividad que hemos estado desarrollando durante unas semanas o meses. ¿Bien? Bien, ¿qué podemos encontrar en los museos virtuales? He querido incluir este breve apartado, también un poco motivado por la profesora Paloma, porque actualmente nos encontramos en pandemia y sé que muchos profesores no pueden obviamente salir y no hay mucho acceso, y por supuesto podemos aprovechar los recursos de museos que no sean siempre de nuestro país o donde nos encontremos, sino que también de otros lugares del mundo. Lo importante sería entender que estos espacios no son sustitutos de los museos, y a pesar de que se llamen igual, no son lo mismo, y por lo general las páginas web de los museos, aunque tengan actividades y tengan itinerarios virtuales, estos lugares están hechos principalmente
para que los profesores o las personas que visiten estas páginas se sientan motivados a ir, con lo cual ya encontramos una limitante, y creo que esto hay que ser bien crítica también con los museos, porque muchas veces no tienen una oferta que sea muy útil para un docente. Sin embargo, desde hace 20 años este tema se ha ido trabajando y podemos encontrar algunos elementos que se repiten constantemente en los museos. También es relevante para nuestra labor como docentes utilizar los museos virtuales, porque es verdad que nosotros estamos viviendo están naciendo unas generaciones en las cuales ya nacen con internet, ya nacen con acceso a las nuevas tecnologías, y tenemos que enseñar también a hacer un uso adecuado de ellas, y por eso es importante que nos actualicemos y que utilicemos los recursos que encontramos a nuestra disposición. Bien. ¿Qué podemos encontrar en los museos virtuales? Siempre podemos encontrar el mismo tipo de elementos, ¿vale? Son 4. Primero encontramos los prospectos electrónicos, ¿verdad? Que lo he puesto aquí con el catálogo digital de la colección del museo, de la Real Academia de San Fernando, que es un museo de arte moderno que hay aquí en España, y que habla de la historia del museo. Los prospectos son los que hablan del horario, el precio, lo que podemos encontrar, qué tipo de colección es, cuáles son las normas del museo, si es que hay adaptación para personas con movilidad reducida, o si encontramos audioguías o signoguías o lo que sea. Luego encontramos a otros museos que tienen una reconstrucción física del centro. Estos pueden ser, por ejemplo, un plano del museo o una realidad virtual o una maqueta 3D donde podamos movernos dentro del museo. Por supuesto, también tiene sus limitaciones, pero eso ya puede ser más interesante para utilizarlo en el aula de clase. Luego encontramos base de datos, que sería, por ejemplo, lo que tenemos aquí del Museo del Prado, que puedes buscar por autores las obras que encuentras en el museo, y muchas veces también, muchas de estas obras no se encuentran a disposición del público, esas obras están guardadas en almacenes, por lo tanto podemos saber cuál es la colección oculta del museo a partir de estos catálogos. Y finalmente, juegos interactivos, que creo que es lo que más nos podría interesar como docentes, sobre todo en estos cursos. También es importante decir que si tenemos alumnos muy pequeños, muchas veces estas actividades no van a ser muy útiles, porque por lo general, si hiciésemos un paneo general de todos los museos virtuales, las actividades tienden a ser para niños a partir de 7 u 8 años, ¿bien? O sea que en educación básica podría funcionar, pero ya si habláramos niños de educación infantil sería un poco complicado poder involucrarlos en las visitas virtuales o actividades didácticas virtuales que ofrecen los museos. Les he traído algunos ejemplos de lo que podemos encontrar. Entonces, en la página del Coliseo Romano encontramos un problema que es bastante común. Tú entras a la página web y te sale la opción de ir a jugar al parque, ¿no? No sé si se ve aquí, he puesto estas flechas para que veáis, he hecho capturas de todo, porque entrar a la página va a ser muy, muy pesado para la presentación. Entramos a la página y vemos que efectivamente no se puede entrar, porque está la página no encontrada. Entonces, ¿qué encontramos en la página del Coliseo? Pues encontramos videos para ver cómo es el lugar. Podemos observarlo con nuestros alumnos y va a ser muy interesante, pero realmente las actividades didácticas que ellos ofrecen no se puede entrar, y esto es bastante común en los museos. Otro ejemplo es el Educatizen, que es del Museo Thyssen-Bornemisza aquí en Madrid, que es también un museo que va desde arte moderno hasta arte contemporáneo, y tiene una página web que está dedicada exclusivamente a la educación. Este puede ser una oportunidad muy relevante para los docentes, porque tienen propuestas educativas. Entonces tienen iniciativas online y tienen este tipo de recursos. Sin embargo, cuando tú te metes a estos recursos, el tema es que son dossier, ¿vale? Son dossier de arte que puedes, con las obras que tienen ellos, que puedes utilizarlos perfectamente en clase, y tienen algunas actividades que se pueden desarrollar. Sin embargo, el tema con este tipo de dossier es que el profesor también tiene que tener un dominio, por supuesto, de los contenidos, no simplemente es llegar y utilizarlo, ¿bien? Aunque es bastante didáctico.
Otro ejemplo sería lo que encontramos en el Museo Reina Sofía, que es bastante conocido, que es donde está el Guernica, que es un museo muy importante aquí en Madrid, que es de arte contemporáneo. Y este museo tiene unos recorridos para hacer. El problema de estos recursos educativos es que son, como pueden ver, itinerarios para hacer dentro del museo, con lo cual ya nos encontraríamos con una limitante que sería el tener que vivir aquí para poder utilizarlo. Y por último, lo que sí que me parece súper bien es el Museo Nacional del Prado, que a pesar de ser un museo muy tradicional, tiene algunos recursos interactivos que son estos los recursos que son joyitas que tenemos que procurar encontrar en los museos cuando estemos investigando, que tiene estos juegos interactivos. Entonces, ¿qué pasa? No es necesario vivir en Madrid, efectivamente los puedes utilizar en tu aula de clase, y tiene estos juegos. Entonces, al entrar a estos juegos, tú ves, por ejemplo, el friso del museo, que está hecho de manera de caricaturas para que sea bien atractivo para los niños, y al apretar cada uno de estos personajes, pues te sale de qué se trata, cuál era Neptuno, y luego hace referencia a los museos, a las obras del museo. También tenemos este juego que se llama Resonancias, que es el oído, que te muestra esta obra de Rubens, ¿verdad? Tú puedes ir apretando los distintos instrumentos y vas oyendo cómo suenan. Entonces esto también podría ser un recurso que podríamos utilizar en nuestra aula de clase. Pero ya os digo que como conclusión, me parece que como profesores lo primero es que tenemos que entender que sí son herramientas significativas, pero que es interesante que nosotros como profesores ya tengamos un estudio previo de cómo va a ser esa visita al museo, que hagamos actividades desencadenantes y actividades a posteriori para que sea significativa, evidentemente. Y para mí es fundamental la visita al museo dentro de la programación curricular, porque creo que puede aportar muchas herramientas de las cuales no disponemos siempre en la aula de clase, y es un recurso que muchas veces dejamos de lado por tiempo y que puede ser un más en nuestras clases. Luego también decir que el museo virtual tiene que ser utilizado como complemento a la visita, pero nunca como sustituto a la misma. Es verdad que podemos utilizar las herramientas que podemos encontrar allí para hacer alguna actividad que sea diferente dentro de nuestra aula de clase, pero es decir que nunca podríamos decir que la visita al museo virtual va a sustituir al museo físico, porque, no sé, realmente para mí es una experiencia muy importante y creo que cuando he realizado visitas tanto como mediadora o como profesora, creo que han marcado una diferencia en las clases. Creo que los niños se motivan mucho y les parece muy interesante, y la verdad es que es algo que les hace mucha ilusión. Así que eso. Gracias. Muchas gracias, Daniela, qué interesante tu exposición. Qué importante recordar la necesidad de ir a la fuente primaria en estas visitas a los museos y de incluirla en la planificación de manera contextualizada, que esté dentro del objetivo que se está pasando en clases, ir como una de las actividades al visitar los museos. Qué importante también conocer que hay una estructura para poder visitar museos y recordarla en el momento que hagamos esta actividad con los niños. Ahora, es lamentable que en estos momentos de pandemia no tengamos la posibilidad de ir y de vivir la experiencia, que es súper enriquecedora. Ya con salir del colegio a los niños les encanta, pero sí sirve esta opción de poder visitarlos virtualmente. Como tú dices, hay muchas páginas que están abiertas y se han ofrecido a la comunidad, y podemos visitar museos que jamás quizás vamos a poder ir, como el Louvre o el d'Orsay, y conocer algo de lo que se expone ahí. No es lo mismo que vivirlo, pero por lo menos hay una pequeña información más enriquecedora al ver estas páginas virtuales que antes no teníamos acceso y ahora con la pandemia se han abierto un poco. Muchas gracias y felicitaciones por tu presentación, interesantísimo lo que estás exponiendo. Y aquí en el chat tenemos algunos comentarios para ambas, para Lidia y para Daniela. Felicitaciones por el trabajo, por la presentación, por compartir lo que están trabajando ustedes. Excelentes las metodologías que están utilizando.
significativas para los estudiantes, innovadoras también, que incluyen diferentes experiencias y diferentes áreas, como la que exponía Lidia, que era una metodología de proyecto, donde era investigar, incluyendo otras áreas, la vivencia y la experiencia de cada uno de los estudiantes. Aquí nos comparten un comentario con una pregunta. Valeria dice: entiendo que existe una tensión entre el concepto de patrimonio como expresión de la sociedad y el establecimiento de los museos en general, que para muchos parece paralelo a la vida, algo que ya ha sucedido y que no concierne a lo que existe hoy. Esta tensión no está demostrando una dificultad para los profesores establecer relaciones entre una herencia vivida por los alumnos inmediatamente y una herencia social no vinculada inmediatamente a la realidad por los alumnos, creo que dirá. ¿Qué piensan ustedes, Lidia y Daniela, de esta tensión? ¿Existe realmente una tensión? ¿Presenta alguna dificultad para los profesores esta relación entre museos y patrimonio? Lidia. Inicio ahí. Claro, yo creo que esta es la tensión, es como el meollo fundamental de este museo alejado, donde nada se toca, todo así como, hasta que hay que hablar bajito. Por eso el acercamiento anterior, a lo que yo proponía, ¿no es cierto? El acercamiento anterior a estos objetos, a esta idea de que yo tengo que resguardar algo porque lo disfruto, porque lo quiero, porque le encuentro un sentido, ese ejercicio tiene que ser anterior a la visita al museo, o si no el museo se entiende solo como una vitrina de cosas que están al otro lado de un vidrio grueso. Entonces, darle ese sentido es bien importante. Por ejemplo, en el liceo vamos harto al Museo Histórico Nacional, que tiene ese sentido como de lejanía, ¿no es cierto?, de los niños ahí, las niñas ahí paraditas, eh, eh, y ¿cómo se llama? Y les toman importancia a detalles que nosotros como profesores de historia de repente lo sentimos como más lejano. Siempre les ha llamado la atención lo pequeño que eran los pies de Javiera Carrera, porque hay unos zapatos. Entonces dicen, ¡qué chico! La pistola con que se suicidó Balmaceda. Me decían, pero si él, porque hay un cuadro, entonces él no era muy grande y esa tremenda pistola. Entonces sacan unas conclusiones que nosotros quizás como profesores de historia no hemos dado el paso, no hemos hecho el camino para que a partir de esas conclusiones, porque son sus conclusiones de niños, no tienen por qué ser nuestras conclusiones históricas, son sus diálogos con los objetos que están ahí, son a partir de eso nosotros armar, ¿no es cierto?, este paso, como digo, esta como una unidad entre el museo y lo que se entienda por patrimonio. Yo creo que por ahí va. Sí, gracias, Lidia. También quizás los museos podrían implementar en sus áreas educativas talleres más lúdicos, más cercanos a los estudiantes, que se pueda manipular la información o jugar con los recursos que se puedan proponer. Por ejemplo, tú recién, Daniela, mostrabas una maleta que estaba como al servicio de los niños cuando iban, para que las educadoras del museo pudieran entregar esta información de una manera más atractiva, quizás más cercana. ¿Puede ser Lo que eso? yo ¿No? veo, sí, lo que yo veo como un problema, lo que comenta Valeria, es que efectivamente hay como una sacralización del museo en la cual lo deshumanizamos, porque hay muchos museos que tienen como principal objetivo, más que difundir y estar al servicio de la sociedad, una conservación casi obsesiva por sus colecciones, lo que hace que haya una distancia muy grande con el público. Y esto a mí me parece un problema mayor, porque efectivamente el museo es para vivirlo. Está bien, es verdad que no vamos a ponernos los zapatos de Javiera Carrera, ¿sabes? Pero sí que es importante que los niños los vean. Y entonces, en ese sentido, yo veo que sí que existe una nueva tendencia pedagógica ahora a sí, efectivamente, a crear instancias de talleres que estén orientados a los distintos grupos educativos, a los distintos niños, a los distintos públicos.
De hecho, el lema de ICOM de este año, del Consejo Internacional de Museos, era hacer un museo que fuese democrático para toda la sociedad. Y creo que eso es lo que tenemos que, tanto como profesores o como educadores de museos, tenemos que tender a eso, porque el museo no puede ser un lugar sacrosanto donde no se pueda hacer nada. Efectivamente, tienen que haber instancias para que exista la mediación, si no es que se queda descolgado, como dice Valeria, y no es significativo para los alumnos. Así que para mí, yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, y en la medida en que como profesores sigamos llevando a los niños al colegio y exijamos que hagan esos talleres y que nosotros hagamos una visita significativa anterior y posterior, un trabajo anterior y posterior, eso va a ir cambiando, a mi modo de ver. Hacer más cercano el museo a la Sí, familia también, a los a estudiantes. todo tipo de público, no Claro. solamente, porque muchas veces estas visitas que hacemos con los niños, con la instancia de colegio, va a hacer que luego el niño se motive y quiera ir con sus padres al museo, a ver lo que no alcanzó a ver o a mostrarles algo que les interesó. Entonces, es una instancia que interesa tanto al colegio como al museo. Claro. Yo creo que ya se están abriendo un poco las puertas en ese sentido y no solamente está quedando encasillando en la educación en que el colegio vaya, sino que también Sí. está abierta a actividades más familiares. Por ejemplo, yo me acuerdo que la Casa Colorada, que está cerca de la Plaza de Armas, los niños cuando iban con las familias se podían hasta poner los trajes, vestir como era en la época. Ahora no sé si todavía se está haciendo esa práctica, pero esa es una instancia que hay veces las familias tienen restringido y dicen no, solo para escolares, no solo para colegios. Abrirlo a las familias también es muy importante, creo yo. Por ejemplo, Acá preguntan El también si Artequín Lara, hace eso mucho. El Museo Artequín en Quinta sí, Normal tiene el mucho Museo de eso, que Artequín, tú, no son réplicas de obras, no son obras. Entonces puedes ir yo he ido de adulta con, yo a sí, jugar, a tomarme una foto con el grito. con las bailarinas de Degas, están ahí. Sí. Sí, sí. Bueno, también te queríamos preguntar, ¿estas visitas virtuales que tú nombrabas son gratuitas? Los, Dice Paula, nos pregunta, si es Sí, gratuito para todos los estudiantes. los recursos de museos por lo general son gratuitos. Es verdad que existen algunos lugares, como por ejemplo en Brasil, que yo fui a estudiar con la profesora Valeria, que Inhotim, por ejemplo, que es un instituto de arte contemporáneo que tiene un portal solo para docentes, pero por lo general los museos tienen abierto al público todas sus actividades que puedas descargarte, tanto para hacer dentro del museo como itinerarios que tú puedes hacer por tu cuenta o juegos, o estos juegos que yo he entrado directamente y he hecho las capturas y me he quedado ahí un rato. Mm. Rocío también tiene una pregunta, dice, cómo ustedes dos creen que es posible lograr el interés de los alumnos en el contexto del desinterés del sistema de las ciencias sociales? ¿Cómo hacer sentir a estos mismos como una parte de la historia para lograr una significación más profunda con los museos? ¿Cuál sería Sí. la posibilidad? ¿Cómo podríamos nosotros como profesores o personas encargadas de los museos llevarlo y hacerlo más cercano para que se interesen los niños en aprender historia a través de esta estrategia? Mm. Aquí es bien difícil. Hoy día estamos frente a un desmedro de las ciencias sociales eh, como estudio, como materia de estudio bien importante. O sea, desde que sacaron la prueba hasta que disminuyeron las horas y no está la asignatura de historia propiamente tal en tercero y cuarto medio. Eh, y a pesar de que la ministra anterior dijera otra cosa, en realidad no está, ¿ya? No, no está. Entonces se hace difícil, se hace complejo y por lo mismo sacar tanto, bueno, mi tema era, ¿no es cierto?, el patrimonio, pero los museos y a las ciencias sociales, sacarla a una vida cotidiana, sacarla a una reflexión, no solamente una reflexión, una vivencia en lo cotidiano. Yo creo que hay, por ejemplo, un profesor que planteaba Rodrigo Mayorga de la Católica, que hoy día está, ¿no es cierto?, el apruebo, el rechazo, y sacarlo de que la formación cívica, la formación ciudadana se acaba aquí en el plebiscito, sino que empieza con esto que estamos viviendo hoy día. Yo creo que
el museo también es una representación de momentos de quiebre que vivió el país. El museo también representa, ¿no es cierto?, situaciones en que el país se tuvo que repensar y cómo nos repensamos en conjunto, socialmente. Yo creo que ahí podríamos sacarle así un partido y decir, miren, las ciencias sociales todavía tenemos mucho que decir. Mm. Eh, Incluso quizá una modalidad para poder como aplacar y disminuir esta manera de afectarnos, que no esté la asignatura de historia tan presente en los terceros y cuartos medios, la metodología que tú nombrabas de proyecto o de trabajar a través de la experiencia diferente, es ir incluyendo en esas metodologías los contenidos y las habilidades que se desarrollan propias de la asignatura de historia. Quizás esa sería como una forma de disminuir el daño que se hace al quitarle la asignatura de historia de manera obligatoria, quizás. También nos propone una idea, Paloma, dice que si los museos se adaptaran para ser más interactivos, exponenciales y participativos, quizá sean más permanentes en el tiempo y no terminen siendo reemplazados por la realidad virtual, que hoy puede ser, no sé, algo que los pueda suplantar. ¿Es posible que llegue a pasar eso? Yo ¿Qué creo creen que, ustedes? bueno, había un movimiento ya en los años 70, 60 que hablaba de los museos como mausoleos, como lugares muertos en los que no pasa nada. Y creo que también pasa mucho con las bibliotecas, y creo que en ese sentido es importante hacer una crítica y reflexionar acerca de cómo podemos hacer más interesantes este tipo de instituciones para todo tipo de público. Yo creo que el problema radica no tanto en que la realidad virtual sea más atractiva, sino que efectivamente el museo, si se plantea desde una perspectiva meramente conservadora, expositiva y no interactiva, y al servicio de la sociedad y su desarrollo, por supuesto que va a ser una institución que va a quedar obsoleta. De hecho, hoy en día creo que los museos más atractivos, por lo menos para mí, son los museos interactivos o los museos al aire libre, donde ya tienes una aportación que tiene que ver con el paisaje y con otra perspectiva que no es simplemente entrar al museo y cansarte, como dice una profesora mía, que entré a un museo y solo me cansé. Y claro, creo que es Claro. interesante pensar el museo desde una perspectiva al servicio de la sociedad, porque al final no tiene sentido, sino que sean colecciones privadas o que sean galerías de arte privadas donde la gente no vaya. Claro. O que quede para que las visitas de las personas mayores, que les gusta visitar los museos. Claro, pero si tampoco hay una interacción o tampoco hay una mediación y te quedas descolgado de lo que realmente es la colección en sí, ¿qué sentido tiene ir al museo? Para mí no tiene ningún sentido ir a un museo a ver un cuadro si no lo voy a entender. O sea, por eso te digo, si no existe esa mediación, es un mausoleo, no es un museo. Entonces se vuelve más importante todavía lo que tú hablabas de poder hacer una previa antes de visitar un museo, dar una introducción, un por qué ir al museo, de qué nos va a servir esta visita a los museos. Y también quizás recorrer las calles y ver los patrimonios que nos nombraba Lidia en la cotidianidad, en la vida diaria, descubrir ese patrimonio es algo que también necesitamos fortalecer y enriquecer hoy en día en la educación de los estudiantes del siglo XXI. Quizás eso también es un valor fundamental. ¿Crees tú, Lidia, que elegir y dar a conocer más estas instancias de patrimonio que tú nos nombrabas, estas diferentes clasificaciones, sería una herramienta para no perder la identidad o la unión con los museos también? Claro, por supuesto. Ahí, como dice Claudia Sea en el chat, las salidas pedagógicas son sumamente significativas para los estudiantes, y llegar a un museo, nosotros en el liceo, bueno, y otros colegios, escuelas donde yo trabajo con los chicos de la Silva Enrique, vamos caminando al museo. O sea, ya esa caminata al museo es algo impensable de enriquecedor para estos estudiantes, que se cuiden, ¿cómo se llama? Que vamos todos juntos, que lleguemos todos juntos, que eso es importantísimo. Ya es un aprendizaje
y es un aprendizaje social que de repente no se entiende así, que vamos en conjunto, vamos a aprender todos juntos en algo que nos dejaron valorar, valioso. Entonces ahí también es importante bueno, que no se pierda la asignatura, que no se pierda este trabajo. Y también quiero rescatar algo, tener hacerse en la escuela, en el centro educativo, hacerse un espacio. Yo creo que no es que son así como los loquitos que le gusten así como no, hacerse un espacio. Hoy día yo creo que, y eso valoro en lo que hizo el taller, junto a la profesora Catalina Padilla, trabajo yo en el Liceo 1, y que se ha hecho un espacio en el liceo de respeto por lo que están haciendo estas niñas. Y eso también lo considero que es esencial para que se vaya expandiendo. Se vaya expandiendo. Cuando muestran las niñas del taller cosas, el resto del liceo se detiene y mira, ¿ya? Y eso también es importante. Cuando lo hemos hecho en la escuela y se ha expuesto, se hicieron como una especie de museo y cosas así, también la escuela dejó un tiempo antes de la reunión de apoderados para que las familias fueran a reconocer lo que ellos habían guardado en sus casas. Entonces yo creo que es súper importante en los centros educativos que vayan ganándose, que les den este espacio para que de aquí, desde el centro, salga de la escuela a la sociedad. Aquí en el chat hay otra pregunta que dice, ¿qué opinan de los sitios de memoria de los derechos humanos? Yo soy súper fan. Creo que es súper importante, relevante que exista una memoria histórica, aunque sean hechos que muchas veces nos puedan resultar incómodos, que hayan sucedido en nuestro país, pero es muy relevante que existan lugares de los derechos humanos. Aquí en España no hay, por ejemplo, Sí. y no hay un museo como tal de los derechos humanos, y creo que es una reivindicación que se tiene que hacer, porque te puede incomodar o no, pero aunque sean hechos recientes, pero es algo que es necesario para rescatar la historia de nuestro país. Bueno, aquí yo también soy fan también fans número 1. Y nosotros recorremos casi todos los años, hacemos un recorrido a sitios de memoria de los derechos humanos, y ponerlo en relevancia, no en el afán de morbo, y eso que sea súper claro, no en un afán de cuánta gente se murió, cómo se murió, no, en un afán de hacer esto de eh, poner en relevancia que podemos llegar a eso, podemos llegar a esa actitud de violar los derechos humanos con cualquier justificación, por muy loable que sea esta justificación. Entonces, hacer reflexionar a una chica de 15 años, a unos niños de 11, 12 años sobre eso, es importante porque están en esa edad en que tienen toda la razón y que nadie, ¿no es cierto?, puede decirles otra cosa. Entonces, hacerlos reflexionar eh, este, sobre la pérdida, ¿no es cierto?, de una sociedad, de una herida tan grande que queda, es muy importante. Nosotros hemos ido a varios y tienen mucho trabajo. Los sitios de memoria, que contrario a lo que se puede pensar, no son unos sitios así como politizados, que me van a dejar así a todos comunistas, así como lo que dice la gente. No, al contrario, son una de reflexión bien profunda y son muy buenos de ir con niños, con adolescentes. Es muy importante, yo creo que le debiéramos sacar más provecho. A mí me impresiona todo lo que está pasando en España hoy día, de reabrir las fosas de la guerra civil, porque, o sea, uno dice, pasó hace 80 años, y hoy día todavía hay familiares, todavía hay una sociedad que está pidiendo, aclaremos esta situación, volvamos a la memoria, ¿no es cierto?, estas personas que murieron de esta forma. Entonces yo creo que Chile ha hecho un camino, a pesar de que siempre nos miramos como en menos, ha hecho un camino importante en estos memoriales. Así que hay que rescatarlos, sacarles partido. Yo Sí. creo que es importante también que no se conviertan en Disneylandia, ¿no? Porque puede pasar también que estos sitios de memoria histórica se conviertan en un lugar de morbo, como dices tú, y muchas veces pues la gente vaya a, ¿sabes? Ha pasado en Auschwitz que hay gente que se ha ido a sacar fotos y que finalmente la han detenido por sacar unas fotos, o en Chernóbil, ¿sabes? Se han sacado fotos como
si fuese Disneylandia o cualquier cosa así. Entonces, yo creo que en Chile tenemos un muy buen Museo de los Derechos Humanos, de hecho es referente mundial en estudios de museografía de esta temática, y creo que tenemos que aprovechar esa instancia, si estamos en Chile como docentes, de aprovechar ese tipo de museos que es puntero en el mundo, es uno de los museos más reconocidos a nivel de derechos humanos. Incluso también parte del currículum de historia de los cursos de básica, así que se podría hacer una visita obligada al Museo de los Derechos Humanos que está ahí en Matucana. Y como para ir terminando, tenemos otro comentario que dice: es importante preparar en la formación docente una mirada transformadora frente al patrimonio y su relación con el museo. ¿Qué creencias están instaladas en su formación inicial? ¿Creen ustedes? Bueno, yo por eso empezaba con esta definición de patrimonio que la encontramos en todas partes y que es como casi para ponerla en una prueba de alternativa. ¿No? ¿Qué es patrimonio? Entonces, es difícil desarraigar eso porque como viene del ministerio, nosotros somos súper ministeritas, así como para abajo, viene en el texto y para nosotros profesores el texto es casi así como la Biblia. Es difícil decir, ya, cerremos esto y empecemos la mirada en otra cosa, y sobre todo también hay una UTP atrás que no está viendo cuánto currículum llevamos, entonces aquí hay que atreverse a dar el paso nomás, y que crean en uno, y que con esto también estamos preparando para el CIMSE, hay que darle una vuelta, ¿no es cierto? Porque hay creencias como súper arraigadas de este patrimonio, de esta idea de patrimonio antiguo, a pesar de que el DIVAM, bueno, hoy día Ministerio de las Culturas trata de darle una vuelta, pero como es súper arraigado la idea que tenemos, ¿no es cierto? Lidia, Por ahí. ¿quién decide qué cosa es un patrimonio, qué cultura es un patrimonio? ¿Quién toma la decisión de eso? Ahí tenemos varios miradas. Hay miradas que dicen que esto lo hace así como casi el Ministerio de las Culturas, casi un decreto, ¿no es cierto? Esto va a ser patrimonial. Pero hay otras miradas dentro del patrimonio en que dice que somos nosotros. Nosotros somos los que le damos el valor, el significado, y nosotros también lo vamos a cambiar. Entonces, si un minuto fue muy valorable, no sé, por una estatua, un paisaje, hoy día le podemos dar otro significado y eso va a cambiar. Pero hay varias miradas, hay miradas más conservadoras y miradas, ¿no es cierto?, más, no sé si llamarlas progresistas, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Y yo ¿Y qué pertenezco a la beneficios segunda. se obtienen? ¿Qué beneficios se obtiene al tener al ser nombrado patrimonio? Lo que pasa es que cuando legalmente tú llegas a la categoría de monumento, ahí es donde uno tiene como cierto cuidado, no se puede enajenar, por ejemplo, no se puede cambiar su estilo, el contexto donde está, ahí, ¿no es cierto?, pasa como a esa categoría. Pero el patrimonio va más allá de eso del decreto, y eso es lo que hay que llegar a convencer a los chiquillos y a las chicas, ¿no es cierto?, de que el patrimonio es algo que yo valoro porque me lo dejaron con cariño, me lo dejaron pensando en que esto me iba a servir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y desde ahí construir una metodología histórica, la base de proyectos, ¿no es cierto?, de como un aprendizaje más significativo. Y insisto en que se puede hacer con los niños pequeños también. Yo lo he visto y son increíbles, o sea, traen una respuesta y una imaginación que, que bueno, llama la atención y deja a uno pensando, o sea, ¿cómo yo me pude limitar a esto nomás? Y ellos tienen una imaginación increíble, Nos claro. sorprenden los niños chicos cada Sí, día más. sí, así que atrévanse. Sí, hay que atreverse. Les queremos agradecer a Lidia y Daniela por habernos acompañado esta tarde. Vamos a poner en práctica todo lo que nos han enseñado, a llevar a nuestros niños a los museos, porque de ahí se aprende, ahí recorriendo calles, mirando la cultura que nos deja en nuestra misma sociedad, en el día a día, en lo cotidiano, podemos encontrar muchas cosas. Así que se lo agradecemos mucho, nos han abierto los ojos, nos han recordado cosas valiosas, cómo hacer una buena estrategia metodológica y no olvidarnos de lo esencial, que está el foco en los estudiantes, que ellos aprenden
en la experiencia, viviendo, experimentando. Muchas gracias a todos por haber participado en este webinar, en este conversatorio. Los dejamos invitados para el próximo, que luego vamos a estar entregándole la información. Y muchas gracias por haber estado aquí, así que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en el próximo. Chao. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.